Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como llegaron a la meta de 5 likes, les traigo la siguiente parte de esta teoría llamada por una promesa y 5 likes para el próximo capítulo. Espero que lo disfruten y que comience el video XDDD. Chapter 10. Yo no soy una debilucha. Disclaimer. Los personajes de Naruto no me pertenecen, qué lástima, pero así es. Capítulo 10. Yo no soy una debilucha. Estaba herida en lo más profundo de mi alma. Las palabras de Kisame habían pegado justo donde más me dolía. Sin duda alguna había estado averiguando todos los detalles de los ninjas de Konoha. Tanto era así que sabía por dónde atacar. Sin embargo, no dejaría que nadie nunca me volviera a llamar inútil. Antes de arremeter contra el Akatsuki, mi vista se desvió involuntariamente hacia las dos burbujas que contenían a Naruto y a Gaara. El primero se revolvía furiosamente en su acuosa prisión, arremetiendo una y otra vez contra las translúcidas paredes con el Rasengan en una mano. Para Naruto, pensé desesperada, vas a acabarte todo el oxígeno que te queda. Sabía que lo más difícil para mi rubio amigo era no estar aquí conmigo, peleando a mi lado y con la seguridad de que podría lanzarse a protegerme si así lo necesitaba. Pero de un modo o de otro, yo tenía que rescatarlo. Muchas veces mi vida había dependido de él, pero ahora era la suya la que estaba en mis manos y por nada del mundo le fallaría. No a la persona que me había entregado su confianza absoluta desde el primer instante. Sabía que tenía 5 minutos a lo sumo para acabar con los dos clones de Kisame, 5 minutos antes de que a ambos se les acabara el aire. Sin pensarlo más tiempo eché a correr hacia Kisame con la imagen de Naruto grabada a fuego en mi mente y mi puño preparado con el mortal golpe que planeaba asestarle a ese repugnante ser de piel azulada que me miraba venir con una sonrisa en los labios. No obstante, de la fuerza del impulso que llevaba y de la enorme cantidad de chakra que tenía reunida en una de mis manos, el Akatsuki logró detenerme con un solo movimiento. Alzó su espada y aunque esquivé la estocada justo a tiempo, sentí como todas mis fuerzas me abandonaban de súbito. ¿Pero qué demonios? Pensé desconcertada, mientras detenía mi alocada carrera quedando a merced del acompañante de Itachi. Este no dudó ni un instante en golpearme el estómago, tan fuertemente que salí disparada unos cuantos metros hacia atrás, deslizándome sobre el agua que frenó mi aparatosa caída. Me levanté en un instante y me puse a examinar la situación. Esa espada que llevaba parecía absorber el chakra de las personas con solo rozarlas. Muy bien, entonces tendría que esquivarla y liquidar a Kisame antes de que éste tuviera la oportunidad de levantarla. Más fácil parecía decirlo que hacerlo, porque además de esa endemoniada arma tenía el ninjutsu y el taijutsu, que aunque me costara reconocerlo era mucho mejor que el mío. Vamos, Sakura, si pudiste con Sasori, también puedes contra este deforme pescado, pensé, tratando de animarme a mí misma. Aunque yo sabía que con Sasori había sido distinto. En esa ocasión había sido Chiyoba Asama la que había acabado con él, no yo. ¿No piensas atacar?, preguntó el Akatsuki impaciente, alzando su espada y preparándose para cargar contra mí. Me preparé para recibir el golpe por duro que fuese y miré mi reloj. 1 minuto había transcurrido ya y yo no había logrado ningún progreso. Volví a mirar a Naruto, angustiada por la situación en la que él y Gaara se encontraban. Mi rubio compañero gritaba desesperadamente mi nombre, seguido de varios insultos hacia Kisame. Intuía lo difícil que le estaba resultando ser ahora el espectador y no el protagonista de una batalla. El Akatsuki volvió a alzar su espada y la descargó contra mí con brutalidad. Retrocedí un par de pasos, dejando que la mortífera arma se sumergiera en el agua y aprovechando la ventaja me lancé sobre él de un salto. Pero con la misma facilidad con la que la había dejado caer, la levantó y yo, sin poder detenerme, me estrellé de lleno contra ella. Afortunadamente había logrado interponer mis antebrazos a modo de escudo para defenderme del mortal impacto, pero cuando un intenso dolor recorrió mis muñecas hasta extenderse por mis codos supe que la maniobra no había sido tan buena idea. Un río de sangre cayó sobre el lago, y una burlona carcajada resonó en lugar. Me limpié la sangre con las manos y volví a ponerme en posición de ataque. ¿Todavía no tienes suficiente, mocosa?, preguntó mi contrincante, colocándose la espada sobre el hombro. En respuesta a la pregunta, me lancé sobre él una vez más, buscando la oportunidad perfecta en la que podría romper su formidable defensa y acabar con aquella batalla de una vez por todas. Suiton. Gosoku-zame, exclamó haciendo un par de sellos con las manos. 5 feroces tiburones, como los que habíamos enfrentado Naruto, Gaara y yo al inicio de nuestra pelea, se interpusieron entre mi enemigo y yo, arremetiendo con sus fauces abiertas de par en par. Logré abatir a 2 de ellos mediante una serie de puñetazos encadenados uno detrás del otro, pero los 3 restantes me tomaron por sorpresa.
Uno de ellos se sumergió para aparecer detrás de mí, derribándome con su súbita embestida. El segundo tomó una de mis piernas y comenzó a nadar conmigo a cuestas, mientras el último que quedaba, cargaba contra mí una y otra vez, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo, desgarrándome con sus colmillos. Mi sangre comenzó a teñir el agua de color rojo y pequeñas burbujas de aquel vital líquido subían hasta la superficie. 2 minutos. Finalmente, logré deshacerme de la bestia que me apresaba mediante una patada y al otro lo hice desaparecer con un puñetazo que le acomodé en las fauces justo cuando se preparaba para atacarme de nuevo. Exhausta, nadé hacia arriba para tomar una gran bocanada de aire. Sin embargo, Kisame me estaba esperando y antes de que pudiera satisfacer mi necesidad de oxígeno, me agarró por el cuello y me sumergió de nuevo. Kuso pensé, mientras pataleaba desesperadamente para soltarme del firme agarre. Pero su mano me sujetaba con la firmeza de una cadena de acero. Y de repente, junto a mí apareció la endemoniada espada, drenando todas mis energías y sustrayendo el chakra de mi cuerpo, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. No puede ser, voy a morir y no pude rescatar a Gaara ni a Naruto, pensé tristemente. Naruto, el único que había confiado en mí. Y ahora lo iba a decepcionar. Seguramente estaría viendo la batalla y mi patético desempeño. ¿De qué habían servido todos estos años de entrenamiento con Tsunade-sama, todas esas jornadas en las que no podía ni levantarme por el agotamiento? Las lágrimas y la sangre que había derramado para volverme más fuerte había sido en vano, todos mis desesperados intentos por alcanzar el nivel de mi sensei también lo habían sido. Pensar que todo ese tiempo entrenándome no me había llevado más que a mi propia muerte, y de paso también la de mi querido Rubio y la del Kazekage. ¿Qué haría Suna sin Gaara? Ya podía imaginarme las caras desoladas de los aldeanos, el llanto de los más pequeños y lo mucho que le destrozaría el corazón a Matsuri saber que su maestro y su ejemplo a seguir había muerto. Y todo porque una chiquilla inútil como yo había sido incapaz de salvarlo de las garras de Akatsuki. Sentía que las lágrimas presionaban contra mis ojos, pero aunque las dejara salir, se confundirían con el agua que me rodeaba y que comenzaba a penetrar por mi boca y nariz, asfixiando mis pulmones que, desesperados por una bocanada de aire, comenzaban a inhalar lo que estuviera a su alcance. Naruto, él también debería estar sufriendo lo mismo que yo, incapaz de poder respirar, él aún tenía la fuerza para revolverse contra su líquida prisión, mientras que yo ya estaba inmóvil esperando mi destino como un cachorro resignado, mostrando mi debilidad una vez más. Inútil, esa palabra resonaba en mi cabeza y penetraba hasta mi alma. Sabía con aterradora certeza de que ese calificativo era el más apropiado para mí. ¿Por qué? 3 años de exhaustivo entrenamiento habían desembocado en este devastador final. Había recogido los frutos de mi garrafal destino, mientras luchaba duramente por hacer que mi fuerza brotase de mi corazón. Pero supongo que no puedes cosechar una semilla que no existe, y yo me había dado cuenta que a pesar de mi esfuerzo, no tenía el talento innato que caracterizaba a Naruto. ¿Dejarás morir a tus amigos tan pronto? Estas palabras resonaron como un eco apagado a través de la tersa y cristalina superficie que me devolvía el reflejo de Kisame y de su rostro contraído por la satisfacción con sus despreciables dientes puntiagudos que se ensanchaban en una cruel sonrisa. Todo ese macabro espectáculo me estremeció de asco y repugnancia, y sin poder evitarlo dejé escapar un torrente de burbujas que contenían mi escasa reserva de oxígeno. Esa muda contestación se llevó en una exhalación el último de mis alientos. ¡Ah, qué bien! Entonces eso significará que Naruto-kun ya no me presentará ningún problema. ¿Sabes? Cuando vea tu cuerpo inerte surgir de las profundidades del lago, dejará de gritar como un poseso y se quedará tranquilo, entregándose voluntariamente al gélido abrazo de la muerte. Es entonces cuando retiraré la prisión que lo envuelve y lo llevaré con el líder de mi organización para sustraerle el último y más poderoso Biju. Una tarea fácil y sencilla, y todo porque su voluntad se habrá apagado como tu mísera existencia. Fue entonces cuando reaccioné. No podría llevarme a mí hasta las mismísimas entrañas del infierno, pero nunca a mi compañero. Aunque no sabía de dónde, tendría que sacar fuerzas para rescatarlo. Él había puesto su vida en juego para salvar mi vida y yo no me quedaría atrás. Tal vez yo muriera en el intento, pero juré por todos los dioses que conocía que arrastraría a Kisame conmigo. Jamás le perdonaría el daño que le estaba causando a Naruto, y mucho menos el hecho de que quisiera usarlo como un pañuelo desechable, arrancándole la esencia para sus sucios fines.
Con renovadas energías, sacadas tal vez desde lo más profundo de mi corazón y de la fuerza que otorga a la desesperación, agarré la mano que me tenía aferrada y con colosal esfuerzo logré girarme, haciendo que perdiese el equilibrio y fuera él que quedase sumergido en el agua. Inflé mis pulmones de aquel precioso gas, cuya falta estuvo a punto de acabar conmigo y me lentamente logré incorporarme. Me mantuve de pie, aunque mis temblorosas piernas apenas pudieran sostenerme. Chorreando agua y sangre y jadeando por la falta de chakra y el agotamiento, esperé a que el Akatsuki saliera desde las profundidades del lago. Apenas segundos después, con un brutal estallido de agua, surgió ante mis ojos. Su figura alta e imponente me inspiraba un profundo terror, pero tendría que dominarlo y reprimirlo si quería salvar a mi rubio amigo y al Kazekage. Parece que te subestimé un poco, chiquilla, pero eso no volverá a pasar. Los insectos inútiles como tú suelen perecer al final. 3 minutos. Tenía que darme prisa. Pude ver la expresión aliviada de Naruto cuando mi cabeza había roto la tersa superficie del agua, pero Gaara se encontraba en muy malas condiciones. Sin duda alguna traía puesta su armadura de arena, porque el precioso material yacía en el fondo de la prisión y el Kazekage tenía los ojos cerrados y temblaba incontrolablemente. Me ajusté los guantes y limpié los rastros de sangre seca que aún quedaban en mis antebrazos. Si tantas ganas tienes de acabar conmigo, ven aquí e inténtalo, le dije desafiante. La respuesta no se hizo esperar. Apoyó su espada sobre el agua y al instante, creó una enorme ola que de haberme alcanzado seguramente me habría hecho trizas. Dosificando el chakra que aún me quedaba con absoluta precisión, sin gastar ni una gota más de la precisa, di un tremendo salto para evadir el ataque. Mientras contemplaba el furioso maremoto que agitaba el agua debajo de mis pies, no me di cuenta que Kisame había aparecido justo sobre mi cabeza. Cuando lo noté, ya era demasiado tarde. La afilada hoja se posó sobre mi espalda, desgarrándome la ropa y la delicada piel que yacía debajo. Sintiendo como las punzantes espinas de la espada se clavaban dolorosamente en mi carne, apenas si atiné a girar la cabeza, para contemplar el rostro de mi enemigo con una mezcla de terror y furia. El Akatsuki deslizó el arma causando un daño aún mayor y produciéndome un ardor casi insoportable y asestó una fuerte patada justo en la herida. Me precipité hacia el suelo, y con un sonoro chapoloteo mi cuerpo rompió la ahora calma superficie del lago. El dolor recorría mi espina dorsal en forma de intensas descargas que me impedían moverme con soltura. Yo sabía que podría curar mis heridas, pero eso me dejaría sin una gota de energía. Además tenía que asistir a Gaara y a Naruto, en caso de que este también estuviera herido. No había otro modo, tendría que pelear con los brazos y la espalda desgarrados aunque cada movimiento me doblara de dolor. Una vez más salí del fondo del lago, solo para encontrarme a Kisame delante de sus dos clones que mantenían a mis dos amigos encerrados. 4 minutos. 60 segundos más y mis amigos comenzarían a resentir la falta de oxígeno. Un shinobi, preparado como tenía que estar para enfrentar las circunstancias más adversas que se le pudieran presentar y luchar aún en las peores condiciones, estaba entrenado para resistir 5 minutos debajo del agua. En ese tiempo tenía que arreglárselas para liquidar a su enemigo y proporcionar a sus pulmones el oxígeno que necesitaban. 5 minutos no menos. Solté una amarga risotada. En este ataque tendría que darlo el todo por el todo y cargar con las fuerzas que me quedarán. Muy bien, si mi vida estaba predestinada a terminar allí, entonces así sería. Pero no desistiría hasta ver a mis amigos sanos y salvos. Concentré chakra en uno de mis puños y con una violencia que hasta a mí misma me sorprendió di un furioso golpe sobre el agua, tan devastador que llegó hasta el suelo. La fuerza del impacto creó una enorme ola que tomó por sorpresa a Kisame, pero que aún así logró sortear con increíble habilidad. Remontando la espumosa cresta como un experimentado surfer, logró volver a calmar la superficie del lago mediante un gesto de la mano. Aprovechando los escasos segundos de distracción que me había brindado mi repentino ataque, me deslicé silenciosamente dentro del agua y nadé lo más rápido que pude hasta colocarme debajo de los pies del Akatsuki. La espada estaba sostenida por sus pálidas manos azuladas a apenas unos cm de la superficie. Sin dudarlo ni un instante más, me abalancé sobre ella y logré arrancársela, tomándola por el filo e ignorando el pulsante dolor que atenazaba mis manos que se desgarraban al contacto con ella. ¿Pero qué? Escuché que decía, sorprendido por la súbita desaparición de su arma. Levantando agua a raudales aparecía a su lado, con Sameada fuertemente asida entre mis manos.
Ingenua, esa espada solo me obedece a mí, me dijo con una confiada sonrisa, muy seguro de sí misma. Le devolví el gesto, alzando el arma para que pudiera ver las espinas que surgían del intrincado diseño de la dorada empuñadora y que atravesaban mis dedos. Los pequeños y siniestros ojos de la Katsuki seguían el rastro de sangre que resbalaba por ellos y goteaba hasta el agua, observando cómo el intenso color se desvanecía en la transparente y opalina superficie. Con un rápido movimiento, lanzó una estocada de manera horizontal que, si bien apenas logró rozarlo, le causó un pequeño corte en la mejilla. Retrocedió, agarrándose la herida y con el rostro contraído de furia. Mientras tanto, yo usaba el arma para deshacerme de los dos clones que mantenían apresados a mis amigos. Con un sonoro estallido se desvanecieron en una nube de agua, y la líquida prisión se deshizo en cuestión de segundos. Kisame alzó la mano, furioso, y ya no pude evitar que la espada acudiera a él. Sin embargo, en esos momentos yo me arrodillaba junto a Naruto, mientras él se abalanzaba sobre mí abrazándome con desesperación, pero con sumo cuidado para no lastimar mi sangrante espalda. Sakura-chan, sabía que lo lograrías. Murmuraba una y otra vez, mientras me sostenía por los hombros y observaba con preocupación todas las heridas que cubrían mi cuerpo. Ese maldito bastardo pagará por todo lo que te ha hecho, dijo incorporándose y apretando los puños con tal fuerza que sus nudillos comenzaron a palidecer hasta volverse completamente blancos. No, esta vez yo me desharé de él, le dije con tono decidido, acercándome a Gaara y juntando mis manos para curarlo. Un halo verde apareció alrededor de ellas y procedía a cerrar con sumo cuidado los rasguños y cortes que la arena mojada había causado sobre su cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo, Sakura-chan? Mírate, tú ya has hecho suficiente al salvar nuestro pellejo. Además, no dejaré que pelees en esas condiciones. Arqueé una ceja divertida y le contesté. No creo haber pedido tu permiso para luchar, Naruto. Soy una kunoichi perfectamente capaz y preparada para enfrentar al enemigo que se me ponga enfrente. No planeo dejar esta pelea a medias, y además no dejaré que nadie me llame inútil, agregué alzando la mirada con el ceño fruncido. Finalmente había terminado de curar las heridas de Gaara y me acerqué a mi rubio compañero para realizar el mismo proceso. De eso ni hablar. No quiero que desperdicies tu chakra en mí. Y yo lucharé contra Kisame, digas lo que digas. Lo miré con los brazos en las caderas. Naruto tenía tan grabado en su sangre el instinto por protegerme que primero se dejaría desollar vivo antes de permitir que alguien me pusiera un solo dedo encima. Bueno, en ese caso, de un rápido movimiento lo tiré suavemente sobre el piso. Una exclamación de sorpresa surgió de sus labios, pero no trató de resistirse. Sabía perfectamente, al igual que lo sabía yo, que nunca en mi vida le haría daño. Ni siquiera aunque mi propia vida dependiese de ello. Sin embargo, esta vez sería un poco diferente. Perdóname, le susurré al oído antes de concentrar una pequeña cantidad de chakra, que esta vez resplandeció con un destello amarillo, como la arena que nos rodeaba. Gaara comenzaba a despertar, así que no tenía que preocuparme porque el Kazekage interrumpiera mi próxima batalla. Pero Naruto, él no me dejaría pelear, ni siquiera aunque lo amenazara con dejar de hablarle por el resto de mi existencia. Coloqué mis dedos sobre su cabeza, y mi rubio amigo se quedó inmóvil con sus ojos abiertos en una muda pregunta. Pregunta que sus labios no podían pronunciar porque lo había dejado totalmente paralizado. Él no entendía las dimensiones que había tomado esta batalla y lo mucho que esta significaba para mí. Ya no era una cuestión puramente bélica, sino que se había transformado en algo muy personal. Quería demostrarle a Kisame y también a mí misma que yo no era ninguna debilucha. Y pagaría caro su atrevimiento al insinuar mi inutilidad. Aún más temblorosa que antes por las energías que había empleado para curar al Kazekage, me incorporé lentamente, apartando con una de mis manos los mechones rosados que cubrían mi cara y ensombrecían mi rostro. Vaya, eres una chiquilla necia y testaruda. Eso solo te traerá fatídicas consecuencias. Pruébalo, le dije, mientras me quitaba los guantes de pelea. Ya no me servían de nada, estaban destrozados por las espinas que habían surgido de la espada de Kisame. Antes de que éste pudiese reaccionar, di un enorme salto hasta posicionarme en uno de los techos que Gaara no había podido aprovechar por la húmeda arena. Mis pies se hundían en aquel traicionero terreno, pero de todos modos mis intenciones no eran quedarme allí parada. Concentré chakra en mi puño y me lancé desde el tejado para proporcionar mayor impulso a mi golpe. Shanaro. Grité cuando mi mano hizo contacto contra el agua y rompió la superficie en una encrespada ola que se alzó furiosa, como una silenciosa protesta en contra de quien hubiera tenido la osadía de quebrantar su aparente paz.
Pero aunque el espeso líquido frenó un poco mi descenso, no fue suficiente para que el impacto causara un enorme y profundo cráter. En él se vertieron todas las aguas de aquel lago que no debería estar allí y que fue creación de Kisame. Exhausta pero complácida ante la desencajada mandíbula de Kisame, que no podía mirarme con otra cosa que no fuera sorpresa, le dije: muy bien, ahora ya no tendré que lidiar con tus estúpidos tiburones. Sabía que eso no serviría de mucho, pues el Akatsuki era tan hábil en el agua como fuera de ella, pero yo tenía una ligera ventaja, aunque solo fuera en teoría. Había descubierto el punto débil de Kisame, aunque también era su mayor fuente de fortaleza: su espada. Cuando la había tenido entre mis manos, claramente pude sentir el torrente de energía que fluía dentro de ella y que seguramente tenía el chakra de Kisame imbuido en ella. Tal era la fuerza que desprendía, que parecía palpitar con vida propia y pulsaba contra mis dedos como si quisiera liberarse de mi agarre. Sin duda era un arma prodigiosa, pero sin ella esperaba que el Akatsuki quedara indefenso, o por lo menos, bastante debilitado. Y aunque no tenía ni la más leve idea de cómo haría para despojarlo de su preciada carga, de un modo o de otro me desharía de ella, aunque tuviera que partirla a punta de puñetazos. ¿Crees que me has vencido solamente con eso, mocosa? Pues estás muy equivocada, dijo, mientras alzaba a Sameada, que tal como yo ya sospechaba, era la fuente de toda aquella monstruosa cantidad de chakra de la que Kisame podía recurrir para mantener siempre estable sus reservas de energía. Era por eso que mientras yo me encontraba totalmente exhausta por la batalla, él, por el contrario, ni siquiera jadeaba, fresco como la lechuga. La arena encharcada dificultaba los movimientos, y yo esperaba que eso funcionara en mi ventaja y que no se truncara en un serio aprieto en el momento más crucial de la batalla. Me encarreré como pude hasta donde se encontraba un inmóvil y expectante Kisame a la espera de mi ataque. Justo cuando me encontraba a su alcance y él se preparaba para descargar a Sameada contra mí, formé un par de sellos y exclamé: Kawarimi no Jutsu. Pero nada ocurrió y vi venir el arma sin que yo estuviese preparada. Toda la furia del ataque fue a dar a mi estómago. La ropa desgarrada y la sangre saltó por los aires, lanzándome hacia atrás con una violencia que yo creía imposible. Caí boca arriba, con un intenso dolor que me recordó que también mi espalda había comprobado el filo de Sameada. Ya no tienes fuerza, y no hay un solo cm de tu cuerpo que no esté magullado. ¿Por qué sigues peleando?, me preguntó burlonamente, caminando pausadamente hasta donde yo me encontraba. «Porque me has llamado inútil», le contesté, levantándome de un salto y limpiándome la sangre que escapaba de mi boca con el dorso de la mano. No podía ser de otra manera. Tendría que tomar al toro por los cuernos y arrebatarle esa espada de una maldita vez. Si el Kawarimi no Jutsu no había servido, entonces arremetería contra él con mi cuerpo como único escudo. Eres realmente estúpida, mucho más de lo que yo mismo imaginé. ¿En qué estabas pensando cuando hiciste ese jutsu indigno de una chunin como tú? Mi espada absorbe el chakra como ya te debiste de haber dado cuenta, y en su radio de acción ninguna técnica basada en el chakra hace efecto. Sí, había sido estúpida. ¿Cómo pude haberme olvidado de ese detalle? Con razón los ataques de Gaara habían sido inútiles contra él y mis propios puñetazos, que yo creía tan certeros y fatales, perdían fuerza cuando se interponía Sameada entre ellos. La urgencia de quitarle esa espada se volvió aún más apremiante y tomé una última decisión. Salté hacia atrás para crear una distancia prudencial entre nosotros y cargué contra Kisame con mis últimas fuerzas. «¡Qué chiquilla tan latosa!», murmuró cuando lanzó una estocada que iba directo hacia mi corazón. Yo ya iba preparada. Con mis manos detuve el impacto, y aunque las filosas cuchillas penetraron hasta mi hueso, causando un dolor tan intenso que por un momento me hizo dudar de mi propia determinación, sostuve el arma inmovilizando de esta manera al Akatsuki. La fuerza de la colisión entre ambos cuerpos había causado serios estragos en mí. La sangre brotó a chorros por entre mis dedos, y al notar que ciertas partes de la espada habían atravesado limpiamente mi carne y sobresalían de ella en un tétrico espectáculo, alcé la vista complácida para enfrentar las pequeñas pupilas que me miraban con asombro. No podría deshacerse de mi agarre tan fácilmente. A pesar del pulsante ardor que hacía estremecer cada fibra de mi consciencia, cerré uno de mis puños y concentré todo, absolutamente todo el chakra que restaba en mi cuerpo, a riesgo de perder la vida en el proceso. «Esta vez tus sucios trucos de nada servirán», le dije con una media sonrisa, asiendo a Sameada con la mano que tenía libre de tal modo que Kisame no podía moverse sin soltar la espada. Y como yo bien sabía, eso no ocurriría. Impregnando el golpe con toda la potencia de la que me vi capaz, le propiné tal puñetazo a la espada que por un instante creí que me destrozaría la mano.
Sorprendida por la brutalidad de mi propio ataque, solté a Sameada retrocediendo, tambaleante. Por unos segundos que se me hicieron eternos nada ocurrió y desolada, pensé que de nada había servido mi ataque. Sin embargo, un sonoro crujido rasgó el aire, rompiendo el opresivo silencio que nos envolvía, y momentos después la espada cayó, partida en 2 trozos exactamente iguales. Inutilizada sobre la húmeda arena, dejé escapar un suspiro de triunfo que, de alguna manera, sustituía el grito de victoria que me moría por prorrumpir pero que mis escasas fuerzas no me podían permitir. Kisame me miraba con el rostro contraído de furia, pero en sus pequeños y malévolos iris creí apreciar un fulgor de auténtico terror. ¡Maldita perra!, gritó enarbolando la mitad de Sameada que todavía sostenía entre sus manos. Seguía siendo un arma terrible si tocaba mi piel, pero al menos ya no sustraería el chakra de mis golpes. Y ese era precisamente el problema. Yo ya no tenía ni una sola gota de energía en mi cuerpo y estaba completamente agotada. Sabía que no podría mantenerme de pie mucho más tiempo, y esquivar el golpe que se me venía encima me era, literalmente, imposible. Por un momento cruzó por mi cabeza la idea de usar la nueva técnica que Tsunade-sama me había enseñado, pero inmediatamente la deseché. Todavía tenía que sellar al Shukaku dentro de Gaara y no podía darme el lujo de desperdiarla en Kisame. Ni modo, pensé, mientras el puñetazo de Kisame me cruzaba la cara. Escupí un poco de sangre, pero esa era la oportunidad que estaba esperando. Tomé su mano con la mía y le asesté una patada en medio del pecho, que si bien no tenía toda la potencia que yo hubiera deseado, sí lo arrojó contra el suelo. Rápidamente llegué a su lado y con una amarga sonrisa le dije: los insectos inútiles suelen perecer al final. Alcé el puño y sustraje la energía de mis funciones vitales, tanta como me atreví, para crear un poco más de chakra. Mi último golpe contenía toda la frustración por haberme llamado inútil, toda la desesperación que había tenido que pasar en los 5 minutos observando cómo mis amigos se ahogaban poco a poco frente a mis ojos, toda la ira que traía acumulada porque su maldita organización Akatsuki tenía entre sus miembros al causante de la partida de Sasuke. En fin, tal vez no fue el chakra que le imbuía al puñetazo, tal vez solo fuera la fuerza de todas estas emociones que había estado tratando de contener y que explotaron en ese crítico momento. Sentí sus costillas y su pecho deshacerse bajo mi mano, y claramente escuché el crujido que produjeron al romperse en 1000 pedazos. Sus huesos y su corazón cedieron ante el ímpetu de mi ira, y cuando el último aliento exhaló de su boca en un agónico jadeo, me derrumbé a su lado, incapaz de moverme. Lo había logrado, le había demostrado al mundo lo que le pasaba a las personas que osaban comienzo del capítulo 11. Disclaimer: los personajes de Naruto no me pertenecen. Capítulo 11. Derrotando al Shukaku. Contemplé toda la batalla entre Kisame y Sakura-chan con el corazón en un puño. La técnica que había usado contra mí y que me tenía completamente paralizado, no parecía tener intenciones de ceder y yo llevaba aquellos angustiosos 5 minutos revolviéndome con todas mis fuerzas para contrarrestar sus efectos. Gaara estaba ahora completamente consciente y se incorporaba lentamente parpadeando confundido. Finalmente, logré vencer el jutsu que me obligaba a permanecer tendido sobre la húmeda arena y eché a correr en dirección a Sakura-chan gritando su nombre como un verdadero poseído, temiendo por su vida. Cuando llegué a su lado me dejé caer junto a ella y la tomé entre mis brazos, rogándole a todos los dioses habidos y por haber que escucharan mis ruegos y la hicieran despertar de su sopor. Finalmente sus delicados párpados se abrieron y sus brillantes esmeraldas se incrustaron en mis ojos, arrancándome un suspiro de alivio tan escandaloso que cualquiera diría que había estado sin respirar toda una vida. ¿Por qué, Sakura-chan? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tienes idea de la angustia que pasé mientras contemplaba toda la batalla sin poder meterme en ella? Toda la impotencia que había sentido en esos momentos escapó de mis ojos en forma de lágrimas que yo ya no me molestaba en contener y que dejaba fluir por mi rostro. Ya no soy una inútil, me contestó con una voz tan débil que por un momento temí que ese susurro le arrancara la esencia. ¿Y quién dijo que lo eras? ¿Quién en su sano juicio podría insinuar tal mentira? Eres una kunoichi increíble, Sakura-chan, la mejor que he conocido. Kisame lo dijo, murmuró, levantando una mano para secar el húmedo rastro que mi llanto había provocado. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero estado en el que se encontraba. Su vientre, sus manos y sus brazos estaban completamente desgarrados y la sangre todavía brotaba a borbotones por esas heridas. Una ira que yo jamás había conocido hasta esos momentos se apoderó de mí y de no haber sido por la ternura que conmovía mi corazón en esos momentos, el Kyuubi hubiera salido a relucir en todo su esplendor. Odiaba a Kisame, odiaba a Akatsuki con tal intensidad que era hasta doloroso.
Kisame está muerto, le dije, tratando de que la furia que estremecía mi alma entera no se transluciera en aquellas palabras. De haber podido hubiera arrancado cada trozo de piel de aquel repugnante ser con cara de pescado, porque las ganas de desmembrarlo pedazo a pedazo comenzaban a volverse insoportablemente tentadoras. Sakura-chan, quiero que tomes todo el chakra que necesites de mí y te cures esas heridas. Lo haría yo mismo, pero no sé nada de jutsus médicos. Sus ojos me contemplaron con sorpresa. Sí, era cierto que raras veces llegaba a recurrir a esos extremos, pero a ella era capaz de otorgarle hasta la última gota de mi fuerza. La ayudé a incorporarse hasta que quedó sentada y fue entonces cuando vi la espantosa herida que le surcaba la espalda. Mi ira aumentó aún más si era posible. Sakura-chan, no quiero que vuelvas a paralizarme de ese modo, le dije. No permitiré que nadie te lastime de ese modo, ¿me has entendido? Antes de que a ella le sucediera algo, dejaría que me arrancaran cada trozo de mi cuerpo. Ella asintió levemente y procedió a sustraer el chakra de mi cuerpo, para curar sus propias magulladoras. Los cortes fueron cerrando poco a poco y la sangre dejó de manar por ellos. Sus manos quedaron como nuevas y su nívea y hermosa piel por fin asomó entre la masa de sangre y carne en la que se había convertido. Mientras tanto yo permanecía con la cabeza apoyada sobre su cabello, aspirando el suave aroma que emanaba de él. Deja que te ayude, le ofrecí, mientras forcejeaba por atender su espalda. Asintió con la cabeza e hizo que suspendiera mis manos a unos pocos cm de su desgarrada piel mientras ella le imbuía el chakra que necesitaba para curar. En pocos minutos volvió a la normalidad. Fue entonces cuando la abracé desesperada y posesivamente, ya sin miedo a lastimarla, y la acerqué a mi cuerpo de modo que pudiera sentir que ella estaba a salvo. De alguna manera el latir de su corazón me hacía sentir vivo y el sonido de su respiración me devolvía el aliento. Necesitaba de su calor para seguir existiendo, y sin las bellas esmeraldas que parecían llenar de luz mi oscura existencia, yo moriría sin remedio alguno. Estoy muy orgulloso de ti, Sakura-chan, eres una ninja increíble. Fuerte, hermosa, valiente, arrojada, murmuraba contra su oído mientras ella apoyaba su cabeza sobre mi pecho, exhalando suaves suspiros que me erizaban cada cm del cuerpo. En ese momento no existía nada más, el tiempo parecía haberse congelado y olvidé por completo que Gaara estaba observando mis tiernas y pasionales muestras de afecto. ¿Pero qué más daba? Yo amaba a esa kunoichi mucho más que a cualquier otra cosa que pudiera existir en el mundo y por ella daría poco más que mi vida entera. Sin embargo, la felicidad se terminó de súbito cuando la voz del Kazekage resonó en mis oídos con molesta insistencia. Naruto, Naruto, mira, dijo mientras señalaba con la mirada algo que parecía estar a nuestras espaldas. Cuando alcé la vista, enojado por la interrupción, me di cuenta de que en verdad era algo grave. La tetera que Kisame había guardado en su túnica se había despedazado con el tremendo puñetazo que Sakura-chan le había propinado, y de sus restos comenzaba a salir una especie de nube de arena. De pronto recordé lo que contenía aquel recipiente. Shukaku, murmuré, mientras ayudaba a Sakura-chan a ponerse de pie y la tomaba del brazo para colocarla detrás de mí. Esta vez estaré aquí para protegerte, le dije decididamente, con un tono de voz que no admitía réplicas. Minutos después Ichibi se materializó frente a nuestros ojos, lanzando sonoras carcajadas con sus enormes fauces abiertas de par en par. Estaba tal como yo lo recordaba en mi pelea con Gaara, pero esta vez parecía aún más amenazador, imponente y poderoso. Miró a Gaara y le dijo con la voz empapada de cruel sarcasmo. Vaya, vaya, miren quién tenemos aquí. Mi diminuta prisión viene a encararme. ¿Te atreverás a enfrentar a aquel que salvó tu insignificante trasero durante toda tu existencia? Gaara frunció el ceño, pero nada le contestó. Shukaku siguió hablando. Porque aún recuerdo lo mucho que te despreciaba tu aldea. Los diversos intentos, fallidos gracias a mí, que hicieron por asesinarte. ¿Ya comienzas a extrañarme? El Kazekage alzó un brazo, molesto por la provocación, y la arena salió despedida de su calabaza como una bala. Shukaku la detuvo con una de sus enormes garras. Vaya que los humanos son malagradecidos. Después de todo lo que hice por ti y de todas las batallas que te ayudé a ganar, me pagas así. Sin mí no eres nada, Sabaku no Gaara, eres uno más de esos pobres mortales que pululan sobre la tierra sin que su patética existencia cambie en nada el rumbo del destino. Te equivocas. Tú no me trajiste nada más que soledad y rencor. Gracias a ti mi padre me despreciaba y mi madre murió maldiciendo a la aldea. Gracias a ti todos en Suna me rehuían y hasta mis hermanos me temían. ¿Qué cosas buenas aportaste a mi vida? Gaara volvió al ataque con renovadas energías, sacadas tal vez del odio, mientras Sakura-chan y yo contemplábamos el mutuo intercambio de reproches.
Yo no pedí que me encerraran dentro de ti. Fue esa estúpida anciana que obedeció a los deseos de tu engreído padre. Quería un arma perfecta, un shinobi perfecto y lo consiguió. Pero dentro de su estupidez no vio con claridad a su propia creación. Yo no soy un arma. Gritó Gaara. El enfrentamiento entre Bihulu y Jinchuriki era aterrador. La arena colisionaba una y otra vez, entrelazándose pero nunca mezclándose. Una parte movida por el odio y la otra por la sed de sangre. Naciste para cumplir con los propósitos del Kazekage, te crearon y te criaron como si fueras una. Pero yo no sirvo a las intenciones de mi padre. Finalmente no pude más. Tajiu Kage Bunshin no Jutsu. Centenares de clones aparecieron alrededor del Shukaku y todas se lanzaron al ataque como lo hicieran años atrás. Vaya, ¿eres tú ese chiquillo molesto que al parecer hizo cambiar la opinión de Gaara?, espetó, mientras la arena cedía bajo el múltiple ataque, pero volviendo a juntarse para formar un solo cuerpo. Sabaku Sou. Gritó Gaara mientras capturaba una de las patas de la gigantesca bestia y aplicaba presión. Se escuchó un estallido, pero Shukaku rió despreocupado. La arena volvió a reacomodarse y Shukaku pareció decidir que ya había tenido suficiente con ese juego. Alzó una de sus garras y la dejó caer con furia sobre nosotros. Yo me abalancé sobre Sakura-chan alejándola del peligro, mientras ella contemplaba con ojos desorbitados al Bihuru que tenía enfrente. Estaba cansada, podía entenderlo, pero prefería que se mantuviese al margen en la batalla. No quería que nada le pasara. Si de mí dependiese la encerraría en una cajita de cristal para que ni el aire la rozase. Sakura-chan reacciona. Exclamé preocupado al ver que su mirada no se apartaba de un punto en específico. El agua, murmuró de repente, echando un vistazo al cráter que no estaba muy lejos de allí y que contenía toda el agua que quizá me había convocado. Gaara, mientras tanto luchaba por mantener a raya a su viejo Bihuu y la verdad es que lo hacía demasiado bien. Solo él conocía las debilidades del Shukaku y sabía dónde y cómo atacar para tomarlo por sorpresa. Suna Shigure, murmuró el chico de pálidos ojos verdes, mientras la arena se levantaba sobre la cabeza del Shukaku para envolverlo en una fina capa de arenisca. Sabaku-kyu. Apretó su puño violentamente y una vez más la presión se dejó sentir en el cuerpo del Bihuu. Sin embargo este no pareció afectado. Tenemos que ayudarlo, le dije a Sakura-chan. Sí, necesitamos el agua, respondió ella. Planeamos una estrategia y en pocos minutos la pusimos en marcha. Ella corrió hasta donde se encontraba Ichibi y le propinó tal puntapié en la base de la cola que durante unos instantes, Shukaku detuvo sus ataques en seco. Rasengan. Grité mientras arremetía contra la cara del enorme animal y hundía la mano en la suave arena. Por un momento pensé que lo habíamos dejado fuera de combate, pero Gaara me sacó de mi error. Atrás Naruto. Giré la cabeza desconcertado y vi que la cola del mapache se dejaba caer sobre mí con todo su peso. Naruto. Escuché una conocida voz femenina cuyo eco pareció resonar en mis oídos durante interminables segundos, en los cuales me precipité hacia el suelo. Afortunadamente un mullido colchón de arena detuvo mi aparatosa caída impidiendo que me hiciese daño. ¿A qué conmovedor todavía admiras a ese patético shinobi? Se burló el Bihuu preparando uno de sus mortíferos ataques. Suna Shuriken. De sus fauces abiertas salieron varios centenares de filosas estrellas que acabaron con todas las réplicas que había creado. Frustrado me incorporé y le grité. Él fue el contenedor de tu asqueroso espíritu durante 15 tormentosos años en los cuales procuró satisfacer todas tus necesidades y te permitió vivir dentro de él. Ja, que eso lo escuchase mi hermano Kyuubi. Pobre de él que tiene que vivir dentro de tu repugnante cuerpecillo. Tan minúsculo y frágil siempre tenemos que velar por ustedes para salvar nuestro propio pellejo. Pero eso acabó hace mucho tiempo Sabaku no Gaara. Ahora puedo asesinarte sin remordimiento de conciencia y sin que mi propia existencia se vea amenazada. Eso no sucederá, contestó simplemente Gaara mientras hacía un sello con su mano. La arena debajo del Shukaku comenzó a tragárselo entero mientras este forcejeaba por salirse de ella. Naruto, Sakura acérquense, apremió el Kazekage previendo un ataque de su Bihuu al ver que este inflaba el pecho. Sin dudarlo ni un instante, me levanté del suelo, y aunque magullado y dolorido me las arreglé para tomar a Sakura-chan de la mano y llevarla casi a rastras al lado de Gaara. Futón, Mugen Sajinda y Toppa, rugió Ichibi mientras soplaba con fuerza lanzando arena como si fueran proyectiles. Sabakuro, murmuró Gaara, mientras continuaba con la difícil tarea de enterrar al Shukuku. Lentamente, el enorme mapache listado comenzó a hundirse más y más.
Lo último que vimos antes de que una enorme burbuja se alzara alrededor de nosotros para protegernos contra el ataque del Shukaku fue que sus patas desaparecían completamente bajo el jutsu de Gaara. Daisan no Me, era increíble la habilidad del Kazekage para realizar dos técnicas a la vez. Un ojo se formó con la arena de la impenetrable defensa de Gaara y salió por una pequeña abertura para revisar lo que ocurría. Gaara, la única manera de debilitarlo sin llegar a matarlo será mojándolo, dijo Sakura-chan con expresión decidida. Sus ojos brillaban aún en la completa oscuridad del escudo de nuestro amigo. ¿Y cómo planean hacerlo?, preguntó aún concentrado en su jutsu. Ya lo verás, pero tienes que dejarnos salir de aquí. El Shukaku ya terminó con su tormenta de arena, pero aún es peligroso. Trataré de contenerlo y espero que tengan un buen plan. Yo te ayudaré a mantenerlo bajo control mientras Naruto hace su parte. Sakura-chan le guiñó un ojo y me lanzó una mirada cargada de preocupación. Ten mucho cuidado, Naruto. Yo me derretía cada vez que ella se preocupaba por mí. Me sentía importante para ella y eso le daba alas a mi resentido corazón. Asentí con la cabeza y le lancé una radiante sonrisa para darle a entender que todo estaría bien. Muy bien, entonces allá voy, dijo, mientras derribaba los muros de la prisión que nos defendía contra cualquier ataque y que era prácticamente impenetrable. El Shukaku ya tenía medio cuerpo sumergido en las arenas movedizas de Gaara, pero no parecía hundirse mucho más. Ryusa Bakuryu hizo unos pocos sellos con las manos a tal velocidad que me costó seguirlos, pero ya no pude quedarme a ver el espectáculo que seguramente tenía preparado el Kazekage. Sakura-chan esperaba expectante a su lado. Rápidamente me dirigí hacia el cráter que guardaba toda el agua que había inundado la zona minutos atrás y esperé la señal de Sakura-chan. Una enorme duna oscureció el cielo durante un par de instantes antes de azotar al Shukaku con fuerza. Arrasando con las casas que aún quedaba en pie y con todo lo que encontraba a su paso, la gruesa capa de arena logró sumergir a Ichibi hasta el cuello, dejando solo la cabeza al descubierto. Sabaku Taiso, murmuró apoyando sus manos sobre la obra de su creación y aplicando tanta presión que no me cabía la menor duda de que ese ataque lo detendría. Era el turno de Sakura-chan. Ja, si crees que eso bastará para detenerme te equivocas, prorrumpió el Biju a carcajadas mientras hacía temblar el suelo a su alrededor. Gaara apretó la mandíbula y concentró todo su chakra para aplicar aún más presión. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la cola del enorme animal rompió la superficie del suelo y ondeó en el aire como una bandera en señal de victoria. Sakura-chan corrió hasta llegar a él y se aferró a su cola para impedir que me hiciese daño a la hora de la verdad. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero contemplaba con expresión preocupada la arriesgada maniobra de la kunoichi. Asió la extremidad de Ichibi y clavó sus talones sobre la arena para frenar el movimiento desesperado que hacía el animal para librarse de su agarre. Sin previo aviso, Sakura-chan preparó uno de sus puños y arremetió contra él con tal fuerza que arrancó la cola de Shukaku justo como había partido en dos la espada de Kisame. Ahora Naruto. Futon. Rasen Shuriken. Alcé la mano y una furiosa espiral de viento fue surgiendo poco a poco hasta convertirse en un shuriken de amenazador aspecto. Partiendo desde el cráter y echando a correr hacia el lugar donde estaba enterrado el Shukaku, fui abriendo un canal por el cual el agua comenzó a correr con el ímpetu de un río embravecido. Sin embargo, no me detuve al llegar junto al Biju, sino que impacté de lleno contra él, creando una gran onda explosiva de la cual Gaara se encargó de proteger a Sakura-chan tal como le había pedido. Un escudo de arena se alzó inmediatamente protegiendo a la bella kunoichi para su asombro. El agua inundó el lugar y el Ichibi comenzó a rugir desesperado al ver cómo la arena de la que estaba formado comenzaba a caer en pequeños montoncitos inertes. En pocos instantes Gaara retiró su jutsu dejando nada más que el cuerpo húmedo del Shukaku. Se distinguía bastante bien del terreno por las listas azuladas que tenían ciertas partes del suelo indicándonos que había sido del Biju y que no. Y bien, ahora necesito un Jinchuriki para sellarlo, exclamó Sakura-chan acercándose a mí para comprobar el estado de mi brazo. Comenzó a curarlo a pesar de mis protestas y una vez más me advirtió del daño que este ataque terminaría causándome si no encontraba la manera de contrarrestar sus efectos adversos. Naruto, ya habíamos hablado de esto y me prometiste que usarías el Odama Rasengan. Pero así fue mejor, Sakura-chan, le dije nerviosamente, esperando su casi segura explosión de ira. Te he dicho una y mil veces que ni siquiera yo, Tsunade-sama, puede curar este daño, replicó con el ceño fruncido. Bueno, pero ahora eso no es lo más importante. Tenemos que conseguir un Jinchuriki antes de que la arena del Shukaku se seque y vuelva a querer jugar con nosotros. Gaara, ¿conoces a alguien que quiera ser voluntario?
Debe de ser alguien de tu completa confianza para que no abuse del poder de... Úsame a mí, contestó este interrumpiendo las palabras de Sakura-chan. Ella y yo nos miramos con la misma duda danzando en nuestros ojos, preguntándonos si lo que habíamos escuchado sería broma o no. Pero Gaara no era de esos tipos que juegan con asuntos tan serios como este. ¿Estás seguro? Una vez que realice la técnica no habrá marcha atrás, advirtió la Kunoichi con semblante serio. Ya sé las consecuencias, Sakura, no por nada conviví con él toda mi vida. Es por eso que creo que soy el único preparado para afrontar el poder de Shukaku. No puedo dejar que algún aldeano cargue con esta responsabilidad que solo a mí me corresponde. Muy bien, entonces. Sakura-chan sacó una botellita de tinta y un pincel y comenzó a trazar sobre la arena un extraño círculo con un montón de kanjis alrededor. Revisó minuciosamente su trabajo hasta quedar completamente satisfecha y le dijo a Gaara: necesito que te coloques en medio del círculo. El Kazekage hizo lo que se le pedía, quedándose de pie en el sitio indicado. Sakura-chan le hizo un ademán para que se recostase, orden que nuestro amigo obedeció sin rechistar. Una vez tendido sobre el suelo, la Kunoichi procedió a realizar uno de sus jutsu médicos y pasó sus manos sobre el rostro de Gaara hasta que éste se sumió en un profundo sueño. Muy bien, ahora Naruto, escúchame bien, bajo ningún motivo entres al círculo. No solamente pondrás en peligro la vida de Gaara, sino también la tuya y la mía. Con eso me bastó. Me alejé de los delicados trazos lo más que pude para que ni siquiera por casualidad metiera un pelo en ese símbolo. Yo mismo me mataría si algo malo le pasaba a Sakura-chan por mi culpa. Ella se arrodilló afuera del círculo y realizó un par de sellos. Cerró los ojos y pasaron eternos minutos antes de que un solo sonido saliera de sus bellos labios. Yo había permanecido quieto y en silencio, temeroso de romper su concentración y arruinar las cosas como era mi costumbre. Osu. Dijo al final, mientras una sublime nube de vapor plateado salía poco a poco de la arena que solía pertenecer al cuerpo del Shukaku. Fascinado contemplé las extrañas formas en las que se enroscaba el humo, estirándose y alargándose por momentos antes de encogerse de nuevo para formar una apretada esfera, que de no ser porque yo estaba plenamente consciente de que era gas, hubiera podido jurar que se trataba de una sólida pelota de acero que relucía con los brillantes rayos de sol que iban a parar a su lisa superficie. Antes de meterse al cuerpo de Gaara por la boca y la nariz, el vapor formó lentamente el cuerpo del Shukaku antes de desvanecerse para pasar a ser parte de la esencia del Kazekage. Justo en ese momento un cegador destello iluminó la zona y por puro instinto, me abalancé sobre Sakura-chan para protegerla de lo que fuera que estuviera causando aquel extraño resplandor. Naruto, todo era parte de la técnica. Suerte que ya terminé, que si no, comenzó a decir, pero yo ya no terminé de escuchar el resto. Mi instinto por defenderla era tan intenso que parecía estar escrito en mis genes, sin que yo pudiera hacer nada para contenerlo. Y precisamente al saltar sobre la Kunoichi para proteger su cuerpo con el mío habíamos quedado en una postura bastante delicada y sugerente. Yo estaba tendido sobre ella, a unos cm de su rostro y peligrosamente cerca de sus labios. La imperiosa necesidad por capturarlos entre los míos y fundirme con ellos se volvió tan intensamente insoportable que por unos momentos estuve a punto de dejarme llevar por mi deseo que crecía con cada instante que pasaba sobre ella. «Naruto, ¿qué haces?», preguntó ella, cuando yo recargué mi frente sobre la suave carne que se me ofrecía sin resistencias. Sus húmedas ropas se pegaban a su cuerpo, marcando cada una de sus curvas y acentuando la belleza de su silueta. Sentía los latidos de su corazón sobre mi cabeza, y podía aspirar el suave perfume que emanaba de su piel y que comenzaba a despertar mis instintos más salvajes. Traté de contenerme con toda la fuerza de mi voluntad, pero ésta se debilitaba poco a poco, mientras que el deseo iba cobrando fuerza. Los restos de racionalidad y raciocinio que aún me quedaban se desvanecieron en medio del río ardiente en el que se había convertido mi sangre. Sin darme cuenta, mi corazón se había acelerado hasta tal punto que pensé que en cualquier momento se saldría de mi pecho. Mi respiración se hizo más agitada y entre suaves jadeos pronuncié su nombre. Sakura-chan. El sonido de mi nombre me hizo salir de la ensoñación en la que estaba sumida. Naruto estaba tendido justo sobre mí, jadeando como si hubiera corrido una gran distancia y con su cabeza apoyada en mi pecho. Si se le ocurría alzar el rostro, yo estaría totalmente a su merced, pues sabía que no había otra cosa que me cautivara más que sus azuladas pupilas veladas por el deseo y brillando por la excitación. Su voz había sonado ronca y yo tenía una idea del porqué.
Pero aunque una parte de mi conciencia me incitara a alejarlo de mí, las sensaciones que recorrían mi cuerpo como placenteras descargas eléctricas me convencía de que me quedara allí, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío y el calor de su aliento rozando mi cuello hacía que la piel se me erizara por completo. Enredé mis dedos en aquellos dorados mechones y los acaricié como si en ellos se me fuera la vida. De pronto comencé a sentir como una aventurada mano recorría mi cuerpo con tal suavidad que despertó extraños sentimientos que jamás había sentido hacia mi rubio amigo hasta entonces. Por alguna razón, ajena a mi conciencia lo dejé proseguir, disfrutando de las sensaciones que las manos de Naruto estaban ocasionando en mi cuerpo. Me estremecí de pies a cabeza a causa del placer y del deseo que ardía en mi vientre y que se extendía por todo mi cuerpo, arrancándome sin querer, tenues gemidos. Al llegar hasta mis pechos, sin embargo, detuve el avance de su mano y entrelacé mis dedos con los suyos. En ese instante, sentí que cierta parte de su anatomía ubicada más allá de su estómago y un poco antes de sus piernas, se endurecía contra mí y por un momento no supe si agradecer las capas de ropa que nos separaban o deshacerme de ellas al instante. Rogaba porque mi amigo no escuchara los acelerados latidos de mi corazón que golpeaban contra mi pecho con tanta furia que juraba poder escucharlos. En ese momento, deslicé mi mano sobre su rostro, acariciando suavemente el contorno de sus mejillas y delineando las pequeñas marcas que adornaban ambos lados de su cara. Naruto levantó la cabeza y me miró tan intensamente que pareció desnudar mi alma y dejarla a merced de sus resplandecientes zafiros que relucían con el deseo de la lujuria. Acercó sus labios a los míos, y yo ya no pude resistirme más. Dejé que su rostro se acercase al mío, respirando cada vez más agitadamente y viendo cómo nuestros alientos chocaban y se mezclaban. Apretando mi mano entre las suyas, tocó mis labios con los suyos y justo cuando estaba a punto de devorarlos, un ruido nos sacó de nuestra soñada fantasía. Sakura, Naruto, estoy muy agradecido con ustedes por todo lo que han hecho por la aldea. Naruto se sobresaltó tanto que se apartó de mí bruscamente y se levantó, casi tropezando en el proceso. Me ayudó a levantarme y le dijo a Gaara sin tomarse siquiera la molestia de esconder su enojo. No hay de qué y la próxima vez espero que tengas un mínimo de conciencia para respetar el espacio de los demás. El Kazekage arqueó una ceja, sin comprender muy bien de lo que hablaba Naruto y de las maldiciones que profería a diestra y siniestra. Ciertamente no era la culpa de Gaara, pues él acababa de despertar del sueño en el que yo misma me había obligado a someterlo, pero no pude evitar.